Cuando no conocíamos al Señor decíamos, hay cosas que tienen que ver con la suerte, hay cosas que tienen que ver con el destino. Y hay de los que todas las mañanas se levantan y miran cómo están los astros para ver qué van a hacer. Por eso siguen solteros, están esperando que venga el hijo de Plutón y le hable. Y otros simplemente creen que la vida es un azar, que uno se encuentra con quien se tiene que encontrar porque sí, porque justo el destino, la lotería hizo que estuvieses ahí. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a las conexiones divinas, en cuanto a el momento en que el Señor te ubica en un espacio, en un sitio oportuno, en el lugar correcto, a la hora indicada. Eso tiene que ver con un designio de Dios. Claro, ahí es cuando los teólogos discuten y dicen cuánto hay del libre albedrío de cada quien y cuánto hay de lo que Dios decide que te pase. Eso es una plática o una discusión eterna que tienen los teólogos porque dicen, no, Dios no puede digitar tu vida de modo que tú no puedas decidir nada. Y otros dicen, tampoco yo puedo hacer mi vida independientemente de Dios, hacer lo que quiera sin que Él se meta. Pero hay lo que yo llamo una congruencia divina. Quiero que me prestes mucha atención porque estoy seguro que hoy Dios va a quitarte muchas penas, muchas tristezas y vas a comprender que muchas cosas que te ocurrieron o que te están ocurriendo en la vida fueron designadas y delimitadas por el Señor. El evangelista Juan describe en el capítulo 4 y el versículo 46 del libro que lleva su nombre que Jesús volvió a Caná de Galilea, regresó a ese sitio donde alguna vez, como el Señor nos habló, Él había transformado el agua en vino. Ahí había convertido el agua en vino, ahí se había hecho el primer milagro de Jesús. Pero Él regresó ahí. Y ahí había un funcionario real, un político, una suerte de alcalde o mayor, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. O sea que este hombre de Capernaum a Caná tuvo que subir. Hay una cuesta que en momentos les voy a contar más en temas geográficos y es un tema importante con lo que va a ocurrir. Él pidió que Jesús bajara a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y milagros, le dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja por favor a mi casa antes que muera mi hijo. Jesús le dice, vuelve a casa, que tu hijo ya vive, le dice el Señor. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, estamos hablando del gobernador, ¿no es cierto? O del político. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos o sus empleados salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora comenzó a sentirse bien mi hijo, le dijeron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. El milagro había ocurrido a la 1 de la tarde y cuando se lo dice el Señor, tu hijo vive, es en ese instante exacto en que al hijo se le quita la fiebre que presuntamente se nota que era mortal o que lo iba a llevar a la tumba. Así que este hombre, el político, creyó con toda su familia. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo después que regresó de Judea a Galilea, dice el evangelista Juan. Ahí es cuando empezamos a adentrarnos en lo que yo te decía recién. No vamos a ninguna parte por accidente. Donde vayas o donde vamos, Dios nos está enviando o permitiendo que vayamos. Donde estamos, Dios nos puso ahí. Él tiene un propósito para que estemos en cada lugar siempre. Cristo tiene algo que quiere hacer, por eso nos trae a este lugar. Es lo primero que quiero que quede claro, porque si alguien ahora está pensando que equivocadamente llegó a este país y nunca debió haber salido de donde salió, entonces no vas a experimentar un milagro porque no estás reconociendo que Dios también está detrás de tu movimiento geográfico. Dios hizo que conocieras a quien debieras conocer. Dios genera las conexiones divinas. Dios genera que estés aquí, que estés trabajando donde estás, aunque no sea el empleo soñado. Dios hizo que estuvieras donde estás. Dios hizo que te congregaras aquí. Y eso no es casualidad, ni eso lo decidió Plutón, ni Uranio, ni la posición de la luna, ni el mono de los chinos. Eso lo decide el Espíritu Santo que te trajo aquí con un propósito.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno. En el siglo I de Israel, los círculos sociales, los círculos socioeconómicos, eran muy diferentes, muy marcados. Ahora capaz que quizá en un mall está caminando un multimillonario y al lado alguien que no tiene que comer. Uno puede ir a un sitio de comidas y encontrarse con un actor, por ejemplo, una celebridad, y quizás tú estás diciendo cómo voy a llegar a fin de mes. Los círculos socioeconómicos es como que se justapusieron, están muy encimados unos del otro actualmente. Antiguamente no, ricos con pobres no se daban, políticos con religiosos literalmente no se juntaban. Y aquí vemos a un funcionario que en los tiempos de Israel los políticos evitaban a los religiosos. Cuando Herodes o Pilatos hablaba con los religiosos lo hacía porque había una cuestión en común como juzgar a un delincuente, una queja respecto al pueblo, pero no andaban tomando café ni tequila juntos los rabinos con los políticos. Los políticos y los rabinos se evitaban como la peste. Pero aquí hay un político que tiene que echar mano a tirar abajo sus prejuicios sociales y acercarse a alguien que le dijeron que en Caná había transformado el agua en vino, que podía hacer milagros. Este funcionario o este político lo más probable es que reportara directamente a Herodes. Y el protocolo cultural que tenía este hombre no le permitía verse a cara con alguien que se corría el rumor que hacía milagros. Ni siquiera él en un momento dijo, este es el Hijo de Dios, o es un rabino extraordinario. Simplemente le dijeron, mira, hay un hombre que hace milagros, pero es un judío, es un rabino. Así que este funcionario se somete debajo de alguien que él, en términos técnicos, es superior al rabino. Quiero que esto quede claro porque de aquí viene la primera revelación del Señor para tu vida. El político está por encima de Jesús en términos socioeconómicos, en términos culturales, porque en todo caso Jesús tiene que reportarse al funcionario. Ahora el funcionario quiere algo que el rabino tiene. En el plano real los roles se invierten. Siempre la autoridad del rey le gana a la autoridad de cualquier rey de la tierra, porque nuestro rey es el Rey de Reyes, siempre. Cuando uno entiende esto, se da cuenta un principio extraordinario que a mí me cambió la vida y te lo quiero compartir de corazón a corazón. Uno suele, aunque digamos sí, soy real sacerdocio, linaje escogido, uno suele siempre ponerse por debajo, y eso no está mal porque uno tiene que estar bajo autoridad, pero digo por debajo de las demás personas en términos de estima. Uno dice, apareció mi jefe, así que no puedo ni siquiera decir lo que siento porque a lo mejor me despide. Y ya estamos con temor de hablar y somos hipócritas con el jefe, no decimos la verdad porque tenemos miedo que algo le caiga mal. Ahí viene el pastor, decimos, o ahí vienen los pastores, o ahí viene el policía, o ahí viene el oficial, o entró el juez. Siempre hay una persona que sentimos que está por encima de nosotros. Puede ser el médico que estudió una carrera que tú no, y entonces sabe por temas lógicos respecto a tu enfermedad más de lo que tú puedas autodiagnosticarte. El tema es que cuando nosotros pensamos que estamos por debajo de demasiada gente, olvidamos que mucha gente, por más títulos que tenga, por más dinero que tenga en el banco, siempre va a querer lo que tú tienes, que es la relación con el Rey de Reyes. Puede ser tu jefe, puede ser un oficial de justicia, puede ser un policía, lo que sea. Siempre que alguien esté por encima, tienes que acordarte que mayor es el que vive en ti, esencialmente si esa persona no tiene a Cristo, que cualquier posición que haya en la tierra. ¿Entendemos esto, sí o no? Si no lo comprendemos, vamos a perdernos lo que está ocurriendo, el milagro. Esa es la carta ganadora que uno tiene. Tú dices, bueno, a mí me dijeron que no voy a acceder al estatus que quiero. ¿Quién te lo dijo? Alguien que sabe mucho. Oh, ya inmediatamente lo pones por encima. Está bien, porque sabe más en términos académicos, a lo mejor, o en términos profesionales. Pero hay un espíritu dentro tuyo, el Espíritu Santo, que te dice, yo soy el que va a hacer el milagro. Eso tiene que ponerte en una posición de decirle a un médico, mire, yo no voy a discutir sobre el diagnóstico, porque yo no estudié,
Pero sí yo le puedo decir que mi Señor, mi Dios, el que lo creó a usted, el que me creó a mí, me dice que el milagro va a ocurrir a pesar del diagnóstico, a pesar de lo que está escrito. Eso es lo que le ocurre a Jesús. Claro, usted dice, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, pero el gobernante no sabía que era el Hijo de Dios. Y sube hasta Caná, desde Capernaum, buscando ayuda porque su hijo está enfermo. Y ahí hay una sincronización sobrenatural, algo que traspasa el tiempo y el espacio. Porque primero, que el catalizador de este milagro es una cita divina entre dos candidatos improbables, que nunca pensaron juntarse en la vida. Por eso yo soy de los que opinan que si te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento justo y no encuentras explicación por qué eso sucede, es probable en el 99,9% que Dios haya armado todo. A veces tú dices, no puedo creerlo, cómo es que llegué a tal lugar, y es que Dios lo arma, aún valiéndose de ángeles sin que tú lo sepas. Cuando algo se pone en la mente de Dios, tú no tienes que andar buscando oportunidades. Las oportunidades vendrán a tu puerta como fue el funcionario real buscando a Jesús. Yo no sé quién es el funcionario real de tu vida, quién hace que te sientas como sapo de otro pozo, con quién sientes que socialmente o económicamente no te puedes acercar, pero yo quiero decirte de parte de Dios lo primero esta mañana: no dejes que su poder te intimide, porque siempre es un poder humano, limitado. El poder del Señor que reposa en ti supera al del presidente, al del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Supera a un rey, supera a un funcionario. ¿Lo crees, sí o no? Cuando Dios se pone en el corazón de alguien, eso te genera un efecto sobrenatural que los normales mortales no pueden comprender. José estaba en prisión y su capacidad de interpretar los sueños los sincroniza con lo sobrenatural y salva a 2 naciones de la hambruna. Dios le reveló a José secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José, que tenía algo que ni los faraones, ni los reyes, ni los monarcas tenían, que él tenía una relación con Dios. Esa es la mejor red social que puedes tener, la comunicación con el Señor. Dios nos conoce a todos. Dios te conoce, Dios me conoce. Y la Biblia narra y declara que Él hasta tiene tus cabellos contados, antes y después de ducharte. Cuando ve que tus cabellos se van por la alcantarilla así, bueno, Él ya los contó ahí. Tiene un ángel con una calculadora que dice, se le fueron unos millones de... Pero no hay nadie que no esté a una oración de distancia, como este funcionario real. Así que yo te digo, no te preocupes por conocer a la persona correcta. Reúnete con Dios cada noche o cada mañana y Él se encargará de que conozcas a la persona correcta en el momento justo. Esto van para los que están esperando un milagro en el banco, un milagro en el préstamo o un milagro sentimental. No te preocupes tanto por conocer a la persona, sino reúnete con Dios y Dios te va a poner en el lugar. Claro, después te tienes que estar despierto para ver la oportunidad, Estaba hablando con un par de chicas estos días que me decían, acá los jóvenes no están despiertos, pastor. ¿Por qué no enseña que se despierten un poquito los muchachos? Entonces un día vamos a enseñar que se despierten un poquito y que paguen la cena, que paguen el café, ratones, que paguen. Le dicen a la chica, pagamos mitad y mitad, y así la quieren conquistar. Ya quieren hacer división de bienes y todavía no se divorciaron. Entonces, uno tiene que invertir. Si quiere conquistar, tiene que invertir, tiene que dar para que la muchacha diga, uy, mira, aún no tienes que ser millonario. Pero bueno, eso es estar atento a la oportunidad, tema para otro mensaje. Vengan con la doctora Amor, que le va a dar más datos precisos de lo que estoy diciendo. Ahora, este es el punto. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ve, que tu hijo vive, le dice el Señor. El hombre creyó y se fue. Alguna vez yo les conté que hace 100 años la información viajaba a la velocidad de los barcos, de los trenes o los caballos. Había jinetes que iban y daban la noticia. Esa era la red social. Si ahora sufre porque dice, ay, no me sale el texto, imagínate, no llega el caballo. Cuando George Washington murió el 14 de diciembre de 1799, murió un 14 de diciembre. La mayoría de los estadounidenses no recibieron la noticia hasta después de Año Nuevo.
No había manera de comunicar a la gente. El mundo no estaba globalizado. Y a veces la lentitud con la que viajaban las noticias tenía consecuencias trágicas. Yo estaba leyendo que murieron 2.000 soldados en la batalla de New Orleans en 1815, 2 semanas después que se firmara el Tratado de Paz en Londres. Se firma el Tratado de Paz, pero hasta que le llega a los oficiales la noticia, 2 semanas después ya habían ido a una batalla y murieron 2.000 personas cuando no estaban más en guerra. Fíjense lo que es que el mundo no estaba globalizado, las noticias no te llegaban rápido. A lo mejor decías, voy a visitar a mi suegra. Y dice, no, murió hace 30 años, ni te enterabas. Qué bendición, ¿no? No, digo, qué bendición que ya no te duele tanto, porque falleció hace mucho. Con este telón y esta información de fondo, piensa en la singularidad de este milagro que hace Jesús. Porque todos los milagros del Señor aquí en las Escrituras son encuentros personales que Él tenía. Está bien, resucita al hijo de la viuda, resucita a Lázaro, pero siempre está ahí el Señor. No hace milagros a la distancia hasta este. Y este milagro desafía las 4 dimensiones de tiempo y espacio. Fue un milagro a la distancia, pero en tiempo real. Él envió ondas de sonido al instante que sanaron al hijo del funcionario a 20 millas de distancia. El hijo no podía oírlo, pero el Señor da la orden, el hombre cree y el hijo es sano exactamente a la 1 de la tarde. A nosotros nos cuesta creer que Dios hace milagros simplemente porque estamos sujetos a leyes de naturaleza que nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo dentro de nuestras leyes. Cuando Dios rompe las propias leyes que Él creó, porque Él es el creador, nosotros nos parece que eso es imposible, porque todo lo nuestro es finito. Si se murió, no puede resucitar, punto. Si está lejos, ¿cómo va a ocurrir el milagro si no vino a la iglesia? ¿Cómo voy a orar por mi mamá si mi mamá no vino a la iglesia? Nosotros pensamos que si no pasa al altar, si el pastor no le toca, si no le ungimos el pañuelito, el milagro se terminó, se fregó. Aquí es cuando Dios nos muestra de que Dios es el que diseñó el universo y es omnidimensional. Tú puedes decir, yo creo en este momento que mi hijo está sano, y aunque tu hijo esté en la otra punta del mundo, si crees con fe y lo declaras, el milagro ocurre. Crea tu hijo o no crea tu hijo. ¿Están entendiendo eso, sí o no? Esto le choca a los religiosos. No, que si el hijo no tiene fe, por más que la madre tenga fe, si el otro no tiene fe. La Biblia dice que acá no sé qué edad tendría el hijo del funcionario, no dice si era menor o mayor. Pero el funcionario creyó, y a causa de que creyó, su hijo fue sanado en el momento que Jesús dijo, ve que ya está, se le quitó la fiebre. ¿No es eso una bendición saber que Dios puede daros solo una palabra, una orden y ¡bum!, desaparece el cáncer? Cambia la célula. Ese es el Señor. Cuando oramos, esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional. Como una bala, si disparan una bala al aire, sale de la atmósfera y tú no sabes cuándo esa bala vuelve a entrar otra vez a la atmósfera. Y hay oraciones que son respondidas al otro lado del mundo antes incluso que termines de pronunciarlas. Ya están respondidas por el Señor. Hay otras oraciones que son como cápsulas de tiempo, que cuando se desentierran están ya con la respuesta divina. Ustedes dicen, pero ¿qué significa eso? Significa que nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Si tú oraste y dijiste, Señor, yo necesito que esto ocurra en mi vida, insistas o no insistas, esas oraciones no tienen fecha de vencimiento, ya quedan gravitando en el aire y Dios las oye, porque la palabra dice que no hay una sola oración que Él desestima. La única oración que Dios no responde es aquella que no se hace. Pero si tú oras y sientas o no sientas, es indistinto. Porque a veces pensamos que si la oración es en domingo, ¡oh, Señor, ayúdame, aleluya, raca, Rambo, agarra la bazooka! Y oramos así. Ahí es cuando Dios responde, porque la hicimos en medio de la alabanza y cantando. Y la oración que a veces hacemos en el automóvil o sentado en el inodoro. ¿Viste? Esta es una oradora de trono blanco. ¿Viste que a veces estás así? Ay, Señor. Suelta la bendición. Y tú dices, no, esa oración Dios no la...
No la va a responder. Sí, Dios le responde. Yo quiero dejar claro en esto porque a veces hacemos oraciones y decimos, no sé si Dios la contestó, la hice, insisto, en el baño, la hice en el tránsito, la hice en un momento de crisis. Las oraciones nunca tienen fecha de vencimiento, jamás. Siempre se cumplen. Y cuando Dios quiere hacer una sincronización divina, la hace inesperadamente. Porque no hay dimensiones de tiempo ni de espacio para Dios. ¿Están conmigo en eso, sí o no? Ve que tu hijo está sano. Dios lanza la palabra y el milagro ocurre. ¿No será, mi querido, que no estás pronunciando la palabra, que no lo crees porque dices que está lejos, es que ya está fuera de mi alcance, es que está en otro país, es que se fue a otro continente? ¿Cuántos creen de que Dios no tiene límite de continente, de frontera, de papeles? Dios es el que hace los más grandes milagros. Ciega a los funcionarios, les abre los ojos cuando quiere. ¿Reciben esta palabra, sí o no? ¿Te hace invisible? ¿Hace que la gente no te vea si no te tienen que ver? Podría darles decenas de testimonios de momentos donde Dios te hace que no te puedan ver. Momentos donde Dios te expone y momentos donde Dios te cubre con sus alas. El Salmo 91 no es una metáfora, no es una poesía. Él mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El tema es que tú nunca te enteras que había una piedra porque los ángeles te elevaron sin que te sepas. Entonces a mí nunca me pasó, y más vale porque no tropezaste en la piedra. Hay gente que dice, a mí nunca me pasó que los ángeles me protegieron de piedra. Y no te va a enterar nunca si por eso nunca tropezaste en la piedra, porque los ángeles te la quitaron. No dice, después que tropiece te van a venir a levantar. Van a hacer que tu pie no tropiece en piedra. Tú no sabes de cuántos problemas el Señor te libró, de cuántas ataduras, de cuántos ataques. Tú no tienes la menor idea de asaltos, de delincuencia, de crímenes que Dios te libró en contra tuya. Porque la palabra dice que Él te sincroniza de manera tal que cuando tú dices, Señor, protégeme o protege mis hijos, lanzas una oración al aire, queda en el servidor de los cielos y la red se conecta con los contactos divinos para que ese milagro empiece a ocurrir. ¿Alguien está creyendo esto? Dígame amén. ¿Cuánto lo creen? Alguien tiene que decirme amén. Yo le creo todo al Señor. Y no dejo de pedir porque yo sé que hay cosas que uno tiene que seguir insistiendo, diciendo, Señor, yo lo creo, y confesarlo, tienes que visualizarlo, verlo. Decir, eso es lo que tú me vas a dar, eso es lo que tú tienes para mí. Y creerlo, no dudar. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar que he llevado de un sitio para otro. Tienes que creer de que algo sobrenatural va a ocurrir. Y hoy va a haber un ramillete, un semillero de oraciones que van a surgir de aquí, desde el corazón de Anaheim, y van a subir. Y esas oraciones van a ir al servidor, como funcionan los correos electrónicos, para ser más claro. Y desde el servidor, esas oraciones van a ser redirigidas a quien tenga las respuestas a tus oraciones. Algunas quedarán en una suerte de cápsula de tiempo, porque Dios dice, sí, te lo voy a cumplir, pero no ahora. Otras oraciones van a ser redirigidas a otras partes del mundo, donde sea, Colombia, Honduras, El Salvador, México, de donde vengan los recursos. Dios va a mover gente, dice la palabra, gente que no conociste, gente que nunca llamaste, vendrán a ti. Dios te está diciendo, no tendrás que golpear puertas, los funcionarios vendrán a ti y decir, no sé por qué, pero Dios me dijo que te llamara, que te diera el contrato, que te diera los papeles, que te sellara el pasaporte. ¿Están creyendo ese milagro, sí o no? Algún día yo sé que escribiré un libro sobre esas conexiones divinas. Me han pasado decenas de veces, me siguen pasando. Gente que no tengo la menor idea cómo llega hasta mí. Pero yo sé que luego cuando trazo una línea de puntos, cuando se corra el telón de lo eterno y veamos la línea de puntos, veremos cómo esa oración se conectó con aquel milagro que no supimos por qué nos estaba ocurriendo. Siempre. Líneas de puntos que cruzan el espacio y el tiempo. Oraciones que pensaron que eran estériles, que pensamos que no tenían respuesta. Las veces que oramos por lluvia de bendiciones y luego la sequía nos hizo olvidar que alguna vez oramos. Las veces que oramos por una salud menos frágil y luego los medicamentos y las visitas al médico nos hizo olvidar que alguna vez oramos. Y ahí es cuando nos dirán desde alguna congregación, es que te faltó persistir en la oración. Y es correcto, porque la persistencia no hace que Dios se harte y que porque tú ores mucho Él te conteste, sino hace que nunca pierdas la fe.
Uno sigue persistiendo como el niño que dice, comprame, 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 comprame. Cuando el niño deja de decir comprame, sabe que el padre es porque no se lo va a comprar. Pero si él sigue insistiendo, 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 él sabe que en algún momento el padre o la madre va a honrar la fe de ese niño. Y Dios dice, sigue creciendo, sigue orando. No baje los brazos, no le digas, Dios ya no me va a contestar, se me pasó la vida a mí. Tu abuela se te pasó, no se te pasó nada. Los mejores días de tu vida están por venir. Los mejores años. ¿Sí? Los mejores contactos, las mejores conexiones divinas. Te van a venir ahora, en la edad más madura, cuando los sepas apreciar. Porque a lo mejor si te venían de más jovencito no ibas a saber apreciar. O lo que es peor, ibas a dar por sentado la bendición de Dios. Pero ahora no la vas a dar por sentado. Y decir, Señor, qué bendición, qué lindo. ¿Y por qué? Esto yo no me lo merecía. Fue una oración que tú hiciste con todo el corazón y con todo el alma. Y Dios va a responder. Mientras que uno se ahoga en un vaso de agua, Dios tiene una sincronización divina de las piezas de tu vida y no va a dejarla hasta que no te bendiga y cumpla la última de las promesas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Digan. 1.000 personas que están mirando en vivo. Para el final de la semana, para el viernes, nunca baja en YouTube de 500.000, de 500.000. Y en Facebook 400.000. O sea, es 1 millón de dispositivos, 1 millón de miembros en todo el mundo. Dios es fiel. Maravilloso. Y ahora que nos conectamos, 2 cositas antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Esta semana yo les había presentado a ustedes a alguien que por ahí no todo el mundo conocía, pero es alguien que conocí cuando teníamos 20 años, aproximadamente cada uno, muy jovencitos. Un muchacho que inició con el rock gospel en Argentina y después en gran parte de América Latina. Hemos sido amigos durante muchos años y en cada evento, en cada superclásico de la juventud, en cada estadio, siempre él venía con la banda a tocar. Al principio no podíamos ni siquiera pagarle los gastos y después cuando Dios nos empezó a bendecir más, lo honramos. Nos encontramos en decenas de lugares del mundo. En cualquier parte del mundo donde yo viajaba estaba Rescate y su líder Ulises Echeravide, porque conduje durante varios años el Festival de Luis Palau. En Guatemala, me tocó hacerlo en Buenos Aires, no sé, en tantos sitios. Y en cada lugar donde iba estaba Rescate, el Puma, Yuri, pero Rescate estaba siempre tocando y cerrando la noche. Así que pasábamos horas, nos íbamos a comer asado, como corresponde, buenos vinos argentinos, no esa otra cosa que toman en otros países, pero nos reuníamos y últimamente Ulises había dejado de estar con la banda en los últimos años, había clausurado, había dicho se terminó, un tiempo que se terminó, por temas personales que él estaba viviendo, una tormenta personal como podemos pasar todos. No es que aprovecho esta situación para hablar mal de nadie, pero yo siempre digo que estas situaciones tienen que servir para algo, nos tienen que enseñar algo, nos tienen que dar una lección. La iglesia durante muchos años, y lo que me amerita para hablar en nombre de la iglesia es que soy parte de ella, no hablo de afuera. Como soy parte de la iglesia, eso me amerita para hablar. La iglesia durante muchos años remató a sus propios heridos. Es la maldita costumbre de que cuando alguien cae, dejamos de sacarnos fotos con esa persona para no quedar pegados. Lo cancelamos, como se cancela a los artistas cuando se escucha un rumor de un abuso, se lo cancela. Ustedes vieron lo que pasó con Salvando la Distancia con Will Smith en la última entrega de los Oscars. Tenía 3 películas para hacer con Netflix, lo cancelaron, Sony lo canceló, Paramount lo canceló. Porque claro, no estoy justificando lo que hizo. Digo, lo cancelan, se queda sin trabajo, hasta quién sabe cuándo. Entonces, la condena social es lógica en un mundo donde no hay gracia. En la iglesia debería haber gracia. En la iglesia, cuando uno de los nuestros cae, se equivoca, mete la pata, deberíamos enseguida cubrirlo, es un soldado herido. Fijémonos en las historias de la guerra, en las películas. Cuando un herido cae, se lo lleva inmediatamente a casa. Aún los enemigos dejan de bombardear para que levanten a sus heridos. Entonces nosotros cuando vemos un herido lo rematamos o decimos no quiero saber nada con él, a ver si creen que estoy en lo mismo, creen que soy cómplice. Y por un error personal, la iglesia le dio duro a este muchacho, a Ulises. En los últimos meses o años que hablamos mucho me decía, estoy solo, hay gente que ya no me levanta el teléfono, no quieren saber nada conmigo. Y le dijimos, venite para California.
No hay un lugar para sanarte que no sea River. No hay un lugar mejor que este lugar. Venite que te vamos a apapachar y te vamos a querer. Venite. Y se vino. Y nos comimos unos asados, perfecto de salud. Nos comimos asado, hablamos, nos comimos unas picaditas con jugo de naranja como corresponde. Y la pasamos bien y guitarreamos y cantamos hasta la madrugada. Yo creo que no comí tantos asados en tan poco tiempo. Una semana tuvimos noches de cena, de almuerzo. Fue maravilloso. Y él me dice, esto no me lo dio. Lo digo porque esto es la iglesia, estos son ustedes y también mucha gente que está del otro lado que pertenece a este estilo de iglesia, a una iglesia que ve a Jesús con ojos nuevos. Ni somos libertinos, ni somos condescendientes, ni hacemos componendas con el pecado, solamente que cuando alguien está herido, nosotros inmediatamente lo abrazamos. Nadie le preguntó nada y dijimos, queremos estar con vos, queremos ayudarte. Y empezamos a hacer planes, le digo, tenés que volver con Rescate, hacemos un superclásico, apareces a cantar y la gente lo ama. Y sí, él decía sí, nada más que algunos líderes me han cercenado, me han coartado. Y entonces Dios empezó a sanar, hablamos mucho, Dios lo empezó a sanar su corazón, su alma, nos dimos un abrazo, nos abrazamos tanto. Viste que los argentinos somos de abrazarnos, muy cariñosos. Nos abrazamos mucho y cuando se fue a Argentina y desciende en el aeropuerto de Buenos Aires, le empieza a doler el estómago. Pretende creer de que simplemente es una indigestión o algo por el estilo, va a un gastroenterólogo y descubre de que tiene una enfermedad, que tiene un tipo de cáncer y que tiene que rápido empezar la quimioterapia. Esto en cuestión de un mes. Y ayer el Señor me decía, se está yendo, se está apagando, me lo estoy llevando. Y empecé a escribir algo, lo puse inmediatamente en las redes y cuando estaba por poner en las redes me escriben y me dicen, acaba de irse el flaco, acaba de irse con el Señor. Y nosotros queríamos tomar un tiempo. Yo sé que no pertenecía a la iglesia aquí, como congregación. Él se fue con la idea de volver. Recién estaba escuchando sus audios cuando venía para acá. Me decía, Dante, yo quiero volver, yo quiero estar. La iglesia me ha sanado. Y me sentí bien de que esta opción de iglesia tiene que existir en distintas partes del mundo, que abrace, que diga, vamos a salir adelante. Le decía, no me hables de si metiste la pata, no me importa, yo lo que quiero es que sigas adelante, el don es irrevocable, Dios te ha llamado para bendecir. Este muchacho cambió las estrategias para predicar, sacó a Jesús de los templos y lo llevó a las calles, hizo un crossover, es el último rockstar que nos quedaba y Dios lo ha bendecido tanto. Y tenemos nada más un minutito, dura 1 minutito y segundos de hace un mes, cuando estuvo acá, 1 mes y unos días, que pasaba, saludaba a la congregación. Fue su última vez que hablaría en público y no sabía que ya estaba por irse al hogar y tenía su boleto para partir. Pero nosotros estuvimos así para apapacharlo, para abrazarlo, para decirle te amamos, Ulises. Oramos por la familia, oramos por todos, oramos por sus hijos, por su esposa, por su mami, por todos los que lo quieren bien, porque realmente ellos son los que están pasando el peor dolor ahora. Sostenemos los brazos de los hijitos, los amamos y yo también tengo un nudo hoy. Hoy es uno de los días que más supongo que me va a costar predicar, porque es un contemporáneo. Mi edad, cuando uno ve partir a alguien de 90 años, dice, bueno, mi papá partió con 96. Pero cuando alguien se va con esta edad, uno dice, wow, estamos yéndonos de a uno y aunque se va a un lugar mejor y lo sabemos, caramba, que duele. Esto decía Ulises cuando estaba acá, mira. Gran amigo, vamos a recibirlo con un caluroso aplauso como se reciben a los amigos, gente. ¿Qué haces, Dante? Le damos un saludo. Sí. Hola, buenos días a todos. Feliz Día de las Madres. Y bueno, la verdad es que me siento muy honrado y bienvenido. Lo que decía Dante a las personas que vienen por primera vez, entregarles esa tarjeta, de hacerlos sentir como un VIP, very important person, ¿no? A mí me lo han hecho sentir desde el momento en que pisé esta casa y la verdad que la familia
de River no es solamente este escenario, son un montón de personas que durante la semana me han apañado, me han abrazado, y un montón de amigos que ya tenía conocidos y un montón de otros que he hecho en estos días que he compartido acá con Dante. Y vos, Dante, que hemos tenido nuestros momentos mano a mano, recordando un montón de experiencias y de historias nuestras compartidas. Pero bueno, la verdad que me llevo el mejor de los recuerdos de este paso aquí por River. La verdad es que es una experiencia. Y bueno, gracias por todo el amor que me ha brindado la familia de River. Gracias, Dante. Eso es un hospital. Eso es un hospital del alma. Eso somos, un hospital del alma. Y partió hace 24 horas a la presencia del Señor y decíamos, qué lindo que pudo sanarse, se fue. Me consta que dijo, me voy sin culpa, me voy sin dolor. Y es un gran amigo. Y bueno, nos volveremos a ver seguramente del otro lado del sol. Le dije, nos vemos del otro lado del sol. Por lo menos en lo que escribía hace unas horas que nos íbamos a ver del otro lado del sol para cantar. Los temas de rescate están dando vuelta ahora en toda América Latina. Las radios que lo habían cancelado, no pasen más esa música porque parece que Ulises, ahora están pasando las músicas en homenaje. Y claro, creo que uno tiene que aprender a los golpes de la mala manera, pero tenemos que dar esa gracia que a veces no queremos prodigar y que tanto necesitamos nosotros a diario. Así que bendecimos a la familia y bendecimos a los que sanan, a los que levantan heridos, a esa clase de iglesia que queremos que se levante en todo el continente y la región. Muy bien, ¿cómo anda, gente? ¿Cómo le va, Pérez? ¿Cómo le va, Furlo? ¿Cómo le va, Pérez? ¿Cómo le va, Ítalo? Rápido, porque ya te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo antes. Vinieron de Cuba ayer, sanos y salvos. Mirá la barba de Castro que tiene La corté. Y un impacto tremendo, pastor. La verdad que la gente feliz, con los ojos llenos de lágrimas, nos agradecían lo que estábamos haciendo. Lo que estábamos dando era oro en polvo para ellos. Tan solo 1 litro de aceite, tan solo un poquito de huevo, de pollo, de toda la cosa. Ellos decían que comen unos huevos, 2 huevos por... Les dan 4 huevos al mes, nos contaban. 4 huevos al mes. Así es. Y nosotros llevamos el paquete completo. Y 1/4 de pollo cada 2-3 meses. 1/4 de pollo. ¿Qué decían cuando veía toda la comida? Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta semana en Cuba, cuando veían toda la comida. ¿Qué te sorprendió, Fernando, cuando veías toda la gente cómo reaccionaba con estos alimentos? Inmediatamente ahí mostraron el hambre que tienen de Dios y también aparte de lo que es la comida. Se sorprendían comida. Y si es comida, que exactamente con los cubanos, y nosotros al dárselas en las bolsas, ellos empezaban a abrir y empezaban a llorar que nunca habían recibido algo de comida de tal magnitud. Por ejemplo, ¿qué había en las bolsas que ellos no habían visto nunca o que no tenían hace años? Una bolsa de cereal. Sí. Cereal dice, esto solo la gente muy, muy, muy rica lo tiene. Aceite le dan una botellita así chiquitita. Sí. Peanut butter, un bote de mantequilla de maní, no lo conocen. Dice, esto no existe acá, no existe. Simplemente el azúcar, el atún, todo lo que llevaba la bolsa, muy completa. La isla está pasando uno de los peores momentos de la historia. Uno de los peores momentos de la historia. Antiguamente, hasta hace unos años, Rusia estaba sosteniendo de alguna forma económicamente, por decirlo de alguna manera, dándole un respaldo macroeconómico a lo que es la isla. A partir de ahora, a partir de hace unos meses, por razones obvias, están solos. Es la peor crisis que vive la isla, ¿correcto? Mira cómo es Dios. Nos lleva exactamente en el momento más difícil de todos ellos. Realmente no tienen nada de comida. Son kilómetros y kilómetros de línea para comprar petróleo, para comprar gasolina para los vehículos. No tienen para comer, no tienen absolutamente nada. Y ver una bolsa llena de alimentos de esa forma, la gente se
se ponía a llorar, no lo podía creer. Dice, esto no existe ni nunca ha existido aquí en la isla, lo que ustedes están haciendo por nosotros. Y hay un grupo de pastores a quien le mandamos un saludo enorme, pastores locales, pero que claro, que están limitados lo que pueden hacer, porque no pueden dar estos alimentos, bendecir de esta manera, que lo entramos en barco, ¿correcto? Sí, fue en barco la mercadería y bueno, logró llegar. El 80% de la mercadería se compró aquí en Estados Unidos y la mandamos en barco. El tema también que era un día que no se podía, bueno, era un día álgido, un día complicado, ¿no? Eran 2 días de feriado de una fecha muy especial para ellos, donde cualquier grupito que se armaba, el gobierno lo podía ver mal. Pero bueno, ahí el Señor nos ayudó. Y también entregamos juguetes, pelotas de fútbol a los niños, que para ellos eso es... Ahí están las fotos, los niños con las pelotas, eso es un regalo enorme para ellos. Que no podían creer, tampoco se pudo predicar públicamente, ¿correcto? No se puede predicar. No se podía, estaba prohibidísimo hacer cualquier actividad al aire libre, pero fuimos casa por casa, fuimos orando por las personas recibían al Señor. Hay algunas fotos que se puede notar, los santos, porque hay mucho, la religión número 1 es la brujería, pero niños como estos, muy necesitados, decían, quiero más de lo que ustedes tienen, porque no conocen de Dios, conocen de las religiones africanas que llegaron al país hace años, y cada casa tiene su santo diferente. Y ir y predicar, entrar a las casas con una bolsa de comida y declarar que Jesucristo es Señor de esos hogares es algo que no ha pasado nunca en la isla. Volvieron de Cuba, una bendición. ¡Qué equipo! Ese aplauso para River que ha llegado a la isla. Y todo el equipo que nos ayudó, todos los servidores que están acá, los voluntarios en Cuba, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que fueron, a los que colaboran, a los que siembran. Esto es iglesia. ¿Acaso existe otra manera? Gracias por todo, gracias por bendecir, gracias por traerlos a salvo. Volvieron, muchachos. Después te vamos a seguir contando más, y hay imágenes, hay vídeos, pero bueno, volvieron anoche, así que es buenísimo saber que ya están en casa y que ha sido una enorme bendición. Era la materia pendiente, Cuba. Todavía estamos con la materia pendiente de Venezuela. Aunque enviamos ayuda a Venezuela, no pudimos ir como quisiéramos, y entonces todavía nos va a quedar esa materia, pero lo vamos a hacer hasta donde este río nos permita llegar. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Fue muy gracioso que durante esta semana, cuando yo anuncié el título, algunos creyeron que iba a hablar más de Cash Luna. Que por cierto, Cash me llamó, apenas vio el título en las redes, nos reímos un rato juntos, me dice, che, ¿vas a hablar de mí? Le digo, no, ¿cómo voy a hablar de vos si somos amigos? Le digo, ¿cómo voy a hablar? Y agradezco a los miles que escribían también. Quien piense que hablaría mal de otra persona es porque no conoce a Dante, decían. Y me halaga que den por sentado esa verdad y ese principio, ¿no? Porque yo nunca usaría jamás este lugar de privilegio para denostar, para hablar mal de nadie. Cash es amigo, pero de cualquier otra persona. Jamás deshonraría los oídos que Dios me ha prestado para hablar de alguien que no sea Jesucristo, nunca. Puedo hablar de errores, de pecado, pero nunca mencionar con nombre y apellido a alguien. Me despierta mucha pena la gente luciérnaga, que necesita apagar la luz ajena para poder brillar un poquito, ¿no? Y estaba entre este título o Dinero Maldonado. Pero dije, me voy a meter más en lío, cállese. Y finalmente me decidí por ya que considero que es muy bueno que de tanto en tanto hablemos de nuestra relación con el dinero. Yo creo que pocas cosas tienen el poder de arrojarnos a un caos como el estrés económico. Las finanzas fuera de control nos hacen muy vulnerables. Las parejas comienzan a tener problemas por dinero, devienen en divorcios a causa del dinero. El desencadenante de que padres e hijos estén estresados. Tenemos miedo a contestar el teléfono o abrir el correo por temor a enfrentar otra factura atrasada, a algún acreedor. Y empezamos a estresarnos. Recuerda que el estrés es un asesino silencioso. De pronto hacemos catarsis, el cuerpo somatiza
y empezamos a enfermarnos sin saber que nos estamos enfermando a causa del estrés económico. Todas las mañanas esperando lo inevitable, una quiebra, que nos echen de casa, que se nos arruine el crédito, en el mejor de los casos. A veces se trata de no tener para comer. Entonces no importa la buena intención con la que armemos nuestras agendas, con que diseñemos nuestro día, una relación disfuncional con el dinero dará como resultado una sensación constante de estar acosado, de estar asediados, como que uno ni siquiera, si somos cristianos, podemos adorar a Dios con libertad, porque siempre está esa sensación de angustia. Yo lo escucho todo el tiempo, estoy estresado, me atosigan las facturas, me abruman las deudas, estoy preocupado sobre qué hacer para mantenerme a flote. Y si bien la mayoría de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones financieras difíciles, cada una tiene su propio afán. No hay modo de minimizar, simplificar nuestra vida cuando nuestra relación con el dinero está fuera de control. Y yo quería hablar de esto hace mucho, pero dicho esto, esta relación disfuncional con el dinero que nos estresa, yo quiero hacer también una aclaración pertinente y muy encomiable que hago cada vez que hablo acerca de este tema. Yo estoy plenamente consciente, porque me considero medianamente inteligente, entonces estoy plenamente consciente que lucho contra el estereotipo de que a los pastores lo único que les preocupa es que la gente dé más dinero. Por eso yo siempre les digo que inviten a gente que no conoce a Dios, amigos católicos, ateos, testigos de Jehová, que nunca se van a avergonzar por traerlos a River, porque yo voy a empezar a manipular para sacar dinero. De hecho, estoy hablando esto y aquí ya levantamos la ofrenda. O sea, esto no percibe el afán de mover las emociones de nadie para que alguien ponga. No. Y lo entiendo, esto de que tenemos mala fama, que los oradores tienen mala fama, los predicadores, porque todos hemos conocido a predicadores avariciosos, cuyo único enfoque pareciera que fuera forrarse los bolsillos. Y yo no puedo hablar de lo que motiva a esta gente, no sé por qué lo hacen, pero sí puedo hablar por mí mismo y por otros innumerables líderes que somos diáfanos y transparentes con el manejo del dinero. Y lo que siempre me avala para hablar de este tema es que River no necesita más dinero del que ya sus miembros siembran fielmente. Somos muy prósperos. Y seguiremos sembrando al mundo y seguiremos dando y seguiremos bendiciendo, como te mostraba recién lo de Cuba. Pero pareciera que cuando Dios dice una verdad, el enemigo intenta depositar un error, para que no huela literalmente a herejía. Siempre la mentira está escondida en medio de la verdad. En otras palabras, cuando Dios nos revela una palabra, el enemigo trata de hacer que abusemos de esa palabra, la transformemos en un error al llevarla fuera del eje, fuera del equilibrio. Y me consta que algunos líderes ministeriales influyentes en algún momento han perdido el equilibrio en ese área, se han corrido del eje. Entonces a la gente le dice, wow, fui a la iglesia y se vivió hablando de dinero y me sacaron plata para esto y me sacaron plata para lo otro. Pero yo no voy a permitir que el exceso de unos cuantos nos hagan alejarnos de lo que la Biblia dice que es verdad. Y como líder cristiano yo me tomo con seriedad mi responsabilidad de inspirar los oídos que me presta el Señor. No me perdonaría tener que irme a la eternidad, a la edad que sea, como pasó con mi amigo Ulises, y que no haya dedicado 1 o 2 domingos al año a hablar de lo que significa estar libre de las deudas, de los problemas, de esos estrés financieros que nos quitan la paz. ¿No sabés la alegría que me genera a mí equipar a la gente para que pase de estar en un estado estresado a estar en paz con respecto a sus finanzas? No me da reparo hablar de dinero porque soy testigo de la libertad, soy testigo de los beneficios que trae una buena administración. Esto no es magia, esto no es hacer pactos, declarar que te llueva dinero, es una buena administración. Yo he experimentado en mi propia vida y también quiero que lo experimente la gente que me ve y me escucha. Yo estoy muy convencido que todos los que estamos aquí nos reconciliamos espiritualmente con Dios.
Pero aún así, aunque nos reconciliamos espiritualmente con Dios, muchos no se reconcilian financieramente. No sé de qué otro modo explicarlo, no sé por qué tantos cristianos serios, comprometidos, sinceros, tienen relaciones tan desbocadas, tormentosas y disfuncionales con el uso del dinero. Una vez se ve cristianos comprometidos, íntegros, que están atorados de deudas, que no saben cómo van a salir. Y yo creo que Cristo nos perdonó, cuando nos acercamos a Él, perdonó nuestros pecados, nos redimió, perdonó nuestro endeudamiento moral, si se quiere. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Decimos amén, sí o no? Todos fuimos reconciliados con Dios. Ese es el cambio más importante de la vida. A saber, yo no lo estoy desacreditando. El cambio más importante es reconciliarnos moralmente con Dios. No obstante, necesitamos una segunda reconciliación que rompa el poder disfuncional del dinero sobre nuestra vida. Necesitamos experimentar una segunda redención con el manejo del dinero, porque nadie se maneja por trueque. Necesitamos el dinero para todo, para vestirnos, para comer, para mandar a nuestros hijos al colegio. Y a mí siempre me sorprende la urticaria que se genera cuando alguien habla de dinero. Y especialmente aquellos que no les gusta que se hable de dinero, no tienen la menor idea de que Jesús habló más de dinero que del cielo, del infierno y de la oración combinados. De lo que más predicó Jesús es sobre el dinero. De todos los sermones, de lo que más habló es el dinero. Se los desafío a que lo busquen en sus escrituras, de lo que más habló. Y uno diría, ¿está obsesionado Jesús con el dinero? No, pero sabía que nosotros sí íbamos a estarlo. Él sabía que para los seres humanos hay un cierto encanto con las posesiones, un control peligroso que es difícil de deshacerse, quitarse de encima, un lastre. Y Jesús entendió que este asunto es problemático porque la adoración al dinero, la adoración a tener, es difícil de identificar, porque se disfraza de muchas maneras, es camaleónico. Una persona puede gastar muchísimo, otra puede ser muy austera, no come banana para no tirar la cáscara, y los une la misma razón, tienen la misma información, aunque están en las antípodas del comportamiento, son antagónicos. Uno dice, pero si este no come huevo justamente porque no quiere tirar la cáscara, y el otro, fíjate, toda ropa de marca. Sí, pero quizás ambas están usando el dinero o creen que el dinero es lo que los va a hacer sentir seguros. Uno no gasta porque quiere guardar lo poquito que tiene porque lo hace sentir seguro. Otro gasta justamente porque el dinero lo hace sentir seguro. Los dos aman el dinero. Yo dejo en claro esto porque uno puede vivir en una casicita de lámina, en una casicita de chapa, diríamos en mi país, y amar el dinero. La humildad nada tiene que ver con la pobreza. Yo conozco un montón de gente pobre que es totalmente orgullosa, pedante, insoportable. No tiene, como decía mi papá, donde caerse muerto. Sin embargo, entra como pechito de paloma y cree que el mundo le debe haber nacido. Y conozco gente que tiene mucho dinero muy sencilla. Porque si siempre tuvo dinero ni lo muestra, ni se da cuenta uno que realmente lo tiene. También conozco a los que ustedes conocen como los piojos resucitados, que hasta hace unos años no tenía un peso y ahora se pone un anillo en cada mano, cadenas, relojes, para decir, mire, y todo marcas que salen así, ahora Gucci y acá y el otro, para que se note que tiene marca, ¿no? Y otros compran Gucci en Tijuana, pero es la misma información. Y el problema es que pensamos que no amamos las riquezas. Nadie aquí dice, sí, para mí el dinero es un ídolo. No creemos que es un ídolo. Y es por eso que la avaricia y el materialismo, que son los dos aspectos de idolatría al dinero, se camuflan muchísimo. Y es casi siempre por asociación. Te lo voy a poner así. Casi siempre nos comparamos a la hora del dinero con personas del mismo nivel adquisitivo. No nos comparamos con el resto del mundo. Todos nosotros trabajamos en el país donde estemos dentro de un pequeño mundo que compone nuestro entorno y permitimos que eso determine nuestra idea de qué es lo normal, qué es lo suficiente, qué es lo necesario,
Cada país, cada entorno tiene una idea de lo que es pobreza y de lo que es riqueza. Como yo siempre cuento, cuando yo era chico, la riqueza era comprar duraznos en almíbar, melocotones en almíbar. Esa era la riqueza. El rico de mi barrio era el señor de la vuelta que tenía un camión atmosférico, que destapaba cloacas. El millonario de la vuelta era lo más rico que habíamos conocido. Ahora me doy cuenta que eso no era riqueza. Después dijimos, no, tenemos un nuevo rico en el barrio. ¿Quién? La tana de enfrente que se compró una videocasetera. Y puede ver película. Y el hijo de la tana, de la italiana, abría la ventana y todos los vecinitos mirando por la ventana que tenía. Y después, la primer televisión color. Alguien de la esquina se compró una telecolor. Y dijimos, anda algo raro para mí que es narcotraficante. Pero es nuestra idea de riqueza. Por eso uno dice, cuando yo hablo de esto, todo el mundo dice, no, yo no soy avaro. Pero eso sí, miralo a Sultano, ese sí. Mirá la remodelación que acaba de hacer. No sabés lo que gasta aquel en ropa. Mirá lo que aquel tiene, la piscina que tiene y lo que es mantenerla. Eso es riqueza, pero nadie se siente rico. Eso es lo que nos recuerda Jesús en Lucas 12:13. Lucas dice, tengan cuidado y dejen toda avaricia. Una de las pocas veces que Jesús usa ese término, tengan cuidado. Porque la vida de una persona no depende de las muchas cosas que posee, agrega el Señor. Fíjate en la lección, tengan cuidado, advierte. Porque él sabía lo amañado que es ese ídolo del dinero. Porque el materialismo es un pecado que, a diferencia de muchos otros, es muy difícil detectarlo en nuestras vidas. Nunca vamos a encontrar a Jesús diciendo, tengan cuidado, asegúrate de no estar asesinando a alguien. Porque si estás estrangulando a tu suegra, lo sabes. Estás consciente que la estás dejando pálida o violeta. Pero la avaricia no es así. Es intrínsecamente autoengañosa. El dinero suele causar cierta toxina al alma y no nos damos cuenta. De manera que nuestra cultura, además, no ayuda demasiado, nuestra cultura materialista. Entonces Jesús no fue ambiguo con respecto al peligro de este ídolo. En una ocasión dijo en Mateo 6:24, dijo, ninguno puede servir a dos señores, ninguno. ¿Por qué? O aborrecerá a uno o amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo dijo claro. No dijo, bueno, uno puede hacer una dicotomía en el corazón, o quizás pueden ser mutuamente excluyentes, estás con uno y también podés tener cariño por el otro. Él dijo, no, si amas a uno vas a odiar al otro. ¡Qué duro! Si yo amo el dinero voy a odiar a Dios. Si amo a Dios voy a odiar el mal uso del dinero. Así que insisto, a esta altura del mensaje, con que cambiemos el paradigma de, bueno, este mensaje le va a venir a fulanito que yo sé que se acaba de comprar una casa. No, yo quiero que todo el mundo hoy examine este asunto, este mensaje desde la perspectiva de esta persona egoísta y avara, fácilmente podría ser yo y no me doy cuenta. Voy a mantener mi corazón sensible a que tal vez Dios pueda enseñarme algunas cosas importantes hoy. ¿Te animas a decirle a alguno que está a la derecha y a la izquierda, cabezón, Dios te va a hablar ahora a ti, a ti? No, yo no sé, a ti con esa carita, Dios te va a hablar. En casa también. Yo esto te lo conté muchas veces, viene a cuento que te lo repita. Más de la mitad del mundo vive todo un mes con el dinero que la mayoría pagamos por mes para tener suscripción a Netflix, o con la mantención de un celular con su respectivo gasto. Recién te contábamos de Cuba, 4 huevos al mes le da el gobierno. Una porción de pollo, chiquitita así, de pollo, cada 3 meses. Lo cual nos lleva, uno puede decir, bueno, la isla, estamos hablando de una isla con un gobierno totalitario hace años. Bueno, si comemos 2 veces al día, 2 veces, estamos dentro del 4% de los asalariados activos de hoy.
y bajo cualquier definición, etimológicamente, te guste o no te guste, eres rico. Comiendo 2 veces al día, somos considerados ricos dentro de la población mundial. Si además, ya esto estamos hablando de empezar, vamos a meternos en lujos desmedidos. Si además nos bañamos cuando querramos, o sea que contamos con agua corriente y posiblemente, si eres muy rico, agua tibia, ni agua de pozo fría, ni agua de tanque, sino agua corriente y tibia, entonces estamos dentro del 8% de los asalariados más ricos del mundo. Agua tibia. Eso es decir, hace mucho calor, me voy a pegar una ducha fría, un regaderazo frío también. Y digo esto porque para honrar a Dios, con nuestra riqueza, lo primero que hay que admitir es, bueno, ¿yo soy rico o no soy rico? Si no, esto siempre es, esto debe ser para los gringos, para los que están en Suiza. No, esto para nosotros. Comemos 2 veces al día, nos bañamos, ya somos ricos. De otro modo, si no nos consideramos ricos, vamos siempre a esperar que alguien más honre a Dios con sus riquezas. O lo que es peor, vamos a depender toda la vida que nos ayuden, que nos den. Hay países completos que dependen de la obra social, de la ayuda del gobierno toda la vida. Es discutible, yo no soy antisocialista ni mucho menos, pero es discutible si el gobierno tiene o no que ayudar, pero es duro y trágico cuando ya nadie quiere trabajar y todos pretenden una ayuda. Hay gente ciega, hay gente no vidente que cuando Jesús le pregunta, ¿qué milagros quieres que te haga? Dice, necesito un bastón blanco. Y escogen la parálisis o la ceguera para vivir dependiendo de los bastones ajenos y luego culpan a Dios por no poder caminar. Y en estos años yo he aprendido con dolor que cuando una persona recibe ayuda sin haber trabajado para obtenerlo, es porque trabajó otra persona para que él lo tenga. Esto siempre es así. No existe nada gratis, no hay nada gratis. Ni la salvación es gratis, le costó la sangre al Hijo de Dios. Es gracia, no es gratis. Mis eventos, los superclásicos de la juventud, en todos los estadios en Argentina, 3 River, Vélez, Boca, el Obelisco, nunca fueron gratis. ¿Alguien los pagaba? Para que 90.000 personas no tuvieran que pagar entrada, pero nunca me dijeron, Dante, te damos el estadio River gratis, vení que te damos gratis el equipo, la logística, los boletos, el sonido, nunca. Y a veces todavía hay gente que me cree, ¿qué? ¿Ya no haces más gratis? O sea, no confías en que Dios te provee. O sea, que Dios me provee a mí para que haga las cosas siempre gratis para Él, que es un ratón miserable que no quiere poner un solo centavo. O sea, ¿por qué no le provee a Él? ¿Por qué me tiene que proveer a mí siempre? Entonces siempre hay gente que está esperando un bastón blanco, no quiere ver. Ni los gobiernos pueden entregar nada a nadie si primero no se lo quitan a otra persona. Porque los gobiernos no los suelen sacar del tesoro nacional. Generalmente nuestros países ya no tienen tesoro. Y cuando la mitad de las personas de un país llegan a la conclusión de que ya no tienen que trabajar, porque la otra mitad del país está obligada a hacerse cargo de ellas, y la otra mitad que trabaja se convence que no vale la pena trabajar, porque se les quitará a aquellos que han logrado con esfuerzo para mantener los vagos que no trabajan, ese es el fin de una nación. Cuando la mitad espera que la otra mitad lo mantengan, los que mantienen se pudren de mantener, se cansan. Y los mantenidos dicen quiero más, y cada vez son más los mantenidos y menos los que mantienen. Entonces no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. ¿Cómo vamos a multiplicar la riqueza dividiéndola? Y lo que no funciona para una nación, no funciona tampoco para nuestra vida espiritual y financiera. Entonces, así como hay tantos cristianos que dicen, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Hay otros que dicen, si yo fuera rico, sería generoso y le daría mucho a los demás. Entonces, ahí, si yo fuera rico, hace que quedemos fuera, excluidos de este mensaje. Yo creo que entendamos que todos los que estamos acá somos ricos, todos. Si por lo menos van a comer una vez al día, ya si son 2, están a la altura de un tram. Pero es 2. Pero con una vez, ¿no? Como declara Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre. Entonces Dios nos dio la vida,
La capacidad de trabajar, trabajo es dignidad. El trabajo es digno. Algunos se piensan que si Eva y Adán no hubiesen pecado, estaríamos tomando una piña colada en el huerto, rascándonos el ombligo, y Dios les dio trabajo. Apenas los puso ahí, como estaban hechos a su imagen y semejanza, y Dios había trabajado para crear, les dijo: quiero que ustedes exploren la tierra, que le pongan nombre a los animales, que se ocupen del huerto. Tenían trabajo. Lo que vino con el pecado fue la maldición de ganarse el pan con el sudor de la frente, con espinos, porque la tierra produciría espinos, pero el trabajo es digno. Nos dio talento, nos dio aptitudes, nos dio la capacidad de aprender, nos abrió puertas educativas, vocacionales para toda la vida. Si tenemos una pizca de sano juicio, y no dudo que la tengamos, tenemos que llegar a admitir: todo lo que tengo me llegó de la mano generosa de Dios. ¿Es así o no es así? Todo. Desde la salud, el trabajar, el desayunar, los pulmones. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es buscar pastos más verdes. Siempre el jardín del vecino es más verde que el nuestro. Mejores circunstancias, más abundancia, una vida más fácil. Y pensamos: bueno, yo si tuviera un trabajo mejor, una casa más bonita, un coche más nuevo, sería feliz. O más feliz. Y aquí en Estados Unidos somos tan prósperos, tan ricos, que oramos por cosas que el resto del mundo jamás ha soñado con orar. Me consta que aquí hay gente que ora por un auto nuevo. Me consta que hay gente que su cadena de oración es por comprarse una casa. O una casa más grande. Mientras que a esta misma hora el resto del mundo ora por arroz y frijoles. Señor, un poquito de arroz, que mis nenes le duele la panza de hambre. Y nosotros vamos: Señor, estoy cansado del mismo auto, cuando un Tesla. Y que no está mal. Lo que estoy diciendo es: hay que estar consciente del contexto. Yo siempre digo a los que van a venir a este país: mira, en Estados Unidos hay que explicar el fracaso. Si estás 3 años acá y no accediste a una casita, a un autito en cuotas, te van a mirar con desconfianza. El gobierno te mira con desconfianza porque te da todo para que puedas tener una vida digna. Si en 3, 4 años todavía vives de prestado, tu casa es un tiradero y estás acá, algo estás haciendo mal. Acá los fracasos hay que explicarlos. En nuestros países, de México para abajo, es tan difícil todo que tenemos que explicar si nos va bien. Hay que explicar el éxito. Si en Argentina, voy a hablar de mi país, para que no se sientan mal. Si te va bien en Argentina, seguro que lo ganaste por izquierda, o eres estafador, timador, narcotraficante o político. Pero algo estás haciendo. Si te va bien, en algo raro estás metido, porque acá todo nos va mal, todos nivelamos para abajo. En Estados Unidos hay que explicar si te va mal. Si hace 10 años y no te pudiste comprar nada, tu crédito es un desastre, bueno, a lo mejor saliste de Egipto, pero nunca te sacaste a Egipto de adentro. En nuestro país hay que explicar si nos va bien. Y muchos aquí no tienen comprensión alguna o se olvidaron, que es lo peor. Porque voy a dejar afuera a nuestros hijos si son gringuitos. Estoy hablando de los que se olvidaron de la forma en que vive el resto del mundo, porque de ahí venimos todos, o la mayoría. Por eso Jesús dijo: porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Mateo 6:21. No encontrás tu corazón, ¿a dónde está tu tesoro? No encontrás el tesoro, ¿dónde está el corazón? El dinero siempre está ligado al corazón. Y en 2 Corintios 11, Pablo cita una alarmante lista de privaciones personales, incluyendo estar encarcelado, azotado, naufragado, desnudo, sin hogar, hambriento, sediento. Y él dice: nada de eso dictó mi felicidad, no reguló mi estado de ánimo. Mirá lo que le dice a los filipenses en Filipenses 4:11. Le dice: no digo esto porque yo esté necesitado, porque yo he aprendido a estar satisfecho. Conocen la historia, ¿no? En cualquier situación. A veces se nos pierde esa frase. Yo estoy feliz en cualquier situación. Yo sé lo que es vivir en pobreza. Yo sé lo que es orar por arroz. Y sé lo que es vivir en abundancia.
en que una noche me hospede en un hotel 5 estrellas con room service incluido. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, dice Pablo. Como a estar saciado, es decir, no me entra más nada, como a pasar hambre. A tener de sobra y a sufrir escasez. Y ahí viene la frase que es la única que sacamos de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para que Cristo me fortalezca en todo, yo tengo que aprender a vivir en las distintas temporadas. ¿Somos cristianos? Sí, pero la provisión puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida. Y eso no te hace menos o más cristiano, tener más o menos fe. De la abundancia a la necesidad y de la necesidad a la abundancia. Para nosotros podemos estar en ambas temporadas y saltar de una a la otra y nunca perder el contentamiento, nunca perder la felicidad. Nosotros nunca deberíamos perder la felicidad, digo los hispanos, por el sitio de donde venimos. No te voy a aburrir con las historias de siempre, pero los que heredamos todo, lo que comíamos salteado, lo que los viernes teníamos que tomar un té, porque era todo lo que había y un poquito de pan, no deberíamos nunca ser personas desagradecidas o descontentas. Pero nuestra responsabilidad para que Cristo nos fortalezca es hacer ajustes para que podamos vivir en la provisión de Dios, ya sea en los tiempos que provea poco, en los que provea mucho, en las distintas temporadas. Porque la provisión de Dios puede que incluya algunas subidas y otras bajadas en la vida, cambios de trabajo, el clima macroeconómico, que íbamos a pensar que Estados Unidos iba a vivir una inflación, que la gasolina iba a aumentar. Hace años que yo vivo aquí y la gasolina nunca casi se ha movido de precio. ¿Quién iba a pensar? Imagínate nuestros países, las decisiones que toman los gobernantes, las decisiones que tomamos nosotros, todo eso va a afectar los niveles de provisión. Y conocemos la paz financiera ¿cuándo? Cuando aprendemos a vivir con gozo con lo que toca vivir ahora. A veces toca hacer el equilibrio y pararse encima de una piedrita hasta que baje el agua. Y a veces uno puede bajar los 2 pies. Pero cuando uno gasta de más y se apoya en la deuda para mantener un estilo de vida artificial o inflado con esteroides, es como si le estuviera diciendo a Dios, Dios, te equivocaste, porque yo en esta temporada yo necesito más dinero. Así que me voy a meter en deuda para alcanzar un nivel de provisión más allá de lo que me estás proporcionando con mis propios ingresos. Perdóname, pero me voy a meter en crédito y me voy a meter en deuda. Y por medio de gastos excesivos, tarjetas de crédito, que esto no pasa en América Latina, pero sí acá, tarjetas de crédito hasta el tope. Algunos sacan un billete y Washington hace, ay señor, Washington es así. Préstamos exorbitantes para un auto que no necesitamos, préstamos hipotecarios, la deuda nos embauca para que disfrutemos temporalmente de un falso nivel de provisión. Es un falso nivel de provisión, porque nos hace sentir bien por un momentito, pero la deuda nos coloca en esclavitud con el prestamista. Y un día se va el verano, empieza el otoño, las hojas caen, una enfermedad, una internación, un gasto que no contabas y estás metido en un estrés que afecta a tu espiritualidad. Cuando todo se derrumba y nos ahogamos por el peso de las facturas que no podemos pagar, colapsamos. Yo te hablo con autoridad, porque yo he estado muchas veces en esa estación de la vida, en que no puedo respirar. Pero ¿cómo pagamos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo salimos? Y mucha gente no tiene el ingreso para sostener el estilo de vida que llevan. No pasa acá, pero pasa en otros lugares, allá del otro lado de la pantalla y en el otro servicio. La razón es el orgullo. Me consta que hay gente que quiere manejar un auto que el amigo maneja y quiere tener el tipo de casa que la vecina tiene y no ganan lo suficiente como el amigo y la vecina en este momento y se meten en líos financieros. Y Dios nunca tuvo la intención que nuestras decisiones financieras fueran dictadas por lo que la otra gente maneja, viste o hace. Dios dice, porque la Biblia habla de finanzas, dice, si tenemos ropa y comida, que esté feliz. Ropa y comida. Él dice, no es que, a ver, estate contento si tienes ropa y comida si naciste en África, India o Haití. No, la Biblia no presenta un parámetro diferente para aquellos que viven en los Estados Unidos, de otros. No es un asunto cultural, es la Biblia, dice ropa y comida.
Ya con eso deberíamos estar felices. No es que más de eso está mal, pero con eso deberíamos estar felices. Desnudo hoy no veo a nadie, creo. Y creo que todo el mundo va a comer. Pero el amor a tener más, a ser ricos, nos dice, no te puedes contentar solo con ropa y comida. La codicia siempre nos va a hacer sentir que para estar contentos necesitamos un poquito más. Y Eclesiastés 5:10, el sabio Salomón dice, el que ama el dinero nunca se va a saciar. Nunca. El que ama la abundancia no se va a saciar nunca de las ganancias. Me consta, estos días estoy hablando con muchos artistas, con mucha gente de mucho dinero, y están vacíos, tristes. Hablaba con alguien que es muy rico que me decía, no sabes lo que es la soledad antes de noche, tener que fumarme un purito solo, un habano, y esperar que pase la noche porque ni siquiera tengo ganas de dormir, no tengo con quién. Rico y tan pobre que lo único que tiene es dinero. La codicia nos empuja a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Por eso mucha gente termina con úlceras y con todo tipo de problemas de salud, que es la manera que tiene el cuerpo de somatizar, de explotar, porque está harto del estrés financiero. Y Dios no quería que te enfermes. Es más, los cristianos deberíamos tener más gozo que nadie, más alegría que nadie. Pero ¿qué hace la codicia o el estrés financiero? Nos roba la alegría, nos roba el gozo. Y no te equivoques, no es que Dios no quiere darte más. Yo soy el que dice que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darte los deseos de tu corazón. Él es un Dios como un papá que te mima. Pero para poder tener las bendiciones de Dios, así como nuestros hijos en casa, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas a su manera. Pablo le dijo en 1 de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, o sea, tenían fe. Pero en un momento, entre un trabajito que le da $50 más, prefieren el trabajito antes que venir a la iglesia. Se extraviaron de la fe. Y se torturaron con muchos dolores. La gente ha abandonado familias por causa de dinero. Padres que le niegan la manutención a sus propios hijos porque está peleado con la madre de sus hijos y desaparece. Todo es cuestión de dinero. Gente que abandona la iglesia por cuestión de dinero. Yo conocí mucha gente que llega a las iglesias porque piensan que Dios le va a dar bendiciones financieras. Y cuando no funciona rápido, abandonan la iglesia y se van a otra parte como si cambiaran de casino. Porque la iglesia no es un multinivel. No se puede pactar. Escucharon a predicar a alguien que dijo, no, Dios te quiere dar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, corre al altar que Dios te va a bendecir. Entonces decidieron probarlo. Pero su motivación no tenía nada que ver con buscar el corazón de Dios. Su motivación era hacerse ricos. ¿Qué padre está feliz con un hijo que dice, lo que quiero, papi, es que me des dinero, después no te acerques? Dios no es una máquina tragamoneda de Las Vegas. Entonces, ¿de verdad creemos que Dios puede bendecir ese tipo de generosidad? Yo le di y Dios no me dio. No. Jesús dijo que si éramos fieles en lo poco, Él nos pondría sobre mucho. ¿Sí o no? Lucas 16:11 lo deja claro. Dice, por tanto, escucha esto. A mí me parte la cabeza esto. Si había un tipo que sabía ser práctico, pragmático para predicar a Jesús, sin anestesia, ¡pac! Así hablaba el tipo. Si no fuiste fiel con el uso de las riquezas injustas, ¿cómo Dios te va a confiar las riquezas verdaderas? Si no sabes administrar un salario, ¿vos creés que Dios te va a dar las grandes riquezas del reino? Esa es la prueba del dinero. Si no podés manejar el dinero terrenal, si hace 30 años que estás endeudado, ¿cómo pretendés manejar tu destino espiritual? Y cada uno de nosotros tiene un destino espiritual, planificado por Dios. Pero hay algunos que nunca lo van a alcanzar, nunca van a alcanzar la plenitud, porque no pudieron nunca poner sus finanzas bajo control. Un tipo que fue desbocado en sus finanzas personales va a ser un desbocado cuando sea pastor. Son los tipos que levantan 4 ofrendas, no pueden construir un templo, tienen 30 miembros que los esquilan y los esquilan hasta que no tenga más lana, y no saben qué sacarle, y son desbocados porque así fueron en su vida. En lo poco fueron desbocados, en lo mucho también. Entonces la deuda
y la presión financiera nos puede mantener en atadura por años e impedirnos que Dios nos lleve a hacer cosas grandes. Incluso me consta gente que perdió grandes oportunidades de Dios debido a sus pobres decisiones financieras. En mi barrio siempre había un almacenero, no sé si todo el mundo sabe esto según el país donde haya nacido, pero en Argentina los almaceneros, los que tenían tienda, negocios, siempre eran italianos, gallegos, porque después de la Segunda Guerra Mundial Argentina le abrió la puerta a todos los europeos y el que no sabía arar la tierra se ponía a un negocio, a vender lo que sea, ramos generales, había de todo. Y eran almaceneros de alma, de los que te anotaban en la libretita. Decirle a tu mami que venga a pagar, si no va a aparecer un accidente, porque eran medio mafiosos también. Pero después había uno que trabajaba en una fábrica metalúrgica, que la fábrica cerró. Hubo grandes fábricas que cerraron en Argentina, Somisa, etcétera, que de repente cerraron y dejaron un montón de gente sin trabajo y lo único que sabían era trabajar 30 años lo mismo. Entonces tenían la idea, justo tengo una ventana que da a la calle, compro algo de mercadería, porque allá no es que tienes que pedir habilitación, allá es valor y poner lo que hay que poner y abrir. Poner huevo y toda clase de cosas para vender. Huevo, harina. Y abrir. Pero ese no era almacenero de alma. Ese abrió por necesidad y no tenía administración en la cabeza. El Tano no se iba nunca de vacaciones porque con lo que ganaba en el año había que reponer mercadería, cambiar la nevera comercial, poner otra balanza. Ese que no tenía administración, que había sido mal administrador en lo poco, cuando tenía un almacén, apenas entraba dinero decía, vieja, no vamos de vacaciones. No hay que reponer la mercadería y después Dios verá. Y se iba, vendía los últimos huevos y se iba. Al año estaba fundido. Porque no podía reponer la mercadería, cada vez tenía menos. Tiene tal cosa, se me acabó. Y los proveedores no le daban. Entonces no tenía la mentalidad para administrar. Entonces, simplificar nuestra vida significa vivir diligentemente dentro de la provisión de Dios para librarnos de cualquier deuda, trabajando diligentemente. No me digas que el sol no brilla con más intensidad cuando no tienes deudas. El aire que respiras es más fresco cuando no hay deudas. La conciencia se siente más en paz cuando no hay deuda. ¿Cómo te sentirías una semana sin deber nada? Y dirías, sí, a mí me gustaría seguir así toda la vida. No me importa qué posesiones tenga que vender, si tengo que achicarme, si tengo que vivir en una casa más pequeña, no más grilletes. ¿Por qué mantenemos un elefante blanco? ¿Por qué nos ponemos un elefante blanco y después nos dedicamos a mantenerlo? ¿Sabe que la gran mayoría de casas lujosas tienen piscinas que nadie usa, pero trabajan todo el día para mantenerlas? Gracias a eso tienen trabajo los que limpian piscinas. Y los jardineros, en un jardín que ellos nunca usan. Entonces, cuando tomas la decisión de decir, a ver, yo no necesito tanto, y esa decisión viene con la edad, y ojo, la edad no es lo mismo que la madurez, envejecen todos, maduran algunos. Entonces, cuando uno va madurando, dice, a ver, yo no necesito tanto. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el día de la emancipación económica. Y yo sé que algunos están escuchando una vocecita ahora que le dice, vos estás demasiado metido, vos no vas a salir, ni siquiera es para vos este mensaje. Cuando predique para desesperado a punto de suicidarse, ahí te anotás. Esa voz no es de Dios, esa voz es del maligno, no es verdad, puede salir. Si te comprometes con ciertos principios, puedes salir de tus deudas en menos tiempo de lo que imaginas porque Dios quiere redimirte. Dios quiere sanar tu economía. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Dicho esto, y acá se va a poner bueno, yo no me voy a disculpar, no pienso disculparme por comunicar, por transmitir lo que la Biblia enseña sobre dar, sobre ofrendar, sobre diezmar. Porque predicar una parte de la verdad es tan hereje como no predicar nada. Yo no soy quien para censurar lo que puede herir sensibilidades o no. Yo no tengo vela en este entierro. Ni a mí, ni a River nos va a beneficiar un solo centavo si pones tus finanzas en orden. Es por tu bien, no por el mío. Yo hablo de ello
Y hablo de esto simplemente por el beneficio que yo sé que traen las promesas de Dios, que son claras. El Señor dice: honra a Dios con tus riquezas, con tus primeros frutos de las cosechas, y tus graneros van a reventar, tus bodegas van a rebosar de vino nuevo. No es una metáfora, una licencia poética. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme, si yo no abro las puertas, dice el Todopoderoso, de los cielos, y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que les sobre, no hasta que cubra la necesidad. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que tomar lo primero de nuestras ganancias para los propósitos de Dios en este mundo, requiere fe. Porque las finanzas es una forma de hacerle saber a Dios que Él es primero en nuestras vidas. No hay otra manera. De eso se trata el diezmo, de eso se trata las ofrendas. De dar a Dios el honor y el agradecimiento por todo lo que tenemos. No se trata de porcentajes. Es prioridades. Se trata de poner a Dios primero. Yo lo dije esto en otro mensaje que se llama Miserables en el Palacio, que lo pueden buscar por ahí. Dios siempre estuvo interesado en saber qué es lo primero en nuestros corazones, como cualquier enamorado o enamorada, que no quiere ser segunda opción, ni cuarta ni quinta. Por eso Dios siempre estuvo interesado en las primicias y el primogénito, porque Él siempre quiere ver qué es lo primero que hay en tu corazón. Dar lo primero a Dios hace que el resto sea bendecido. Por eso el diezmo o la ofrenda que damos es la primera parte, no la última, nunca la última. Dios dijo a los israelitas que cuando tuvieran ovejas, tuvieran corderos, ellos debían darle el primer corderito a Él. No dijo: esperen que tengan 10 corderos, si les llega a sobrar uno, me lo traen el domingo. No. Dios dijo: quiero que me den el primero. ¿Y cómo sabemos si la mamá oveja va a seguir pariendo? Y fe. Se necesita dar el 10% primero, no el último 10%. Entonces, si alguien acá, de casualidad, que yo no creo, porque ustedes yo sé que lo tienen claro, pero alguien por acá dice: yo, acá está lo de la renta, acá está lo del mortgage, acá está lo de esto, acá está lo otro, acá para el veneno a la suegra, acá está menos mal, me sobró para el diezmo. No lo des, usalo en otra cosa. No es me sobró, este mes me sobró, no, deshonra a Dios. Es el primero. Una décima parte se trata de lo primero, dar la primicia a Dios. Apenas cobro lo que no es mío. Las grandes sociedades saben eso. Si algún día vas a tener un trato societario con alguien, tienes que saber, esto lo sabe Disney con Pixar, con Marvel, Paramount cuando se asoció con Sony para determinados proyectos, que lo que es del socio no se toca. No se pagan los gastos primero, primero lo del socio. Después lo del socio no se toca, a partir de ahí uno hace lo que quiere. Si no es un robo, le estás robando al socio. Una vez que yo saco lo que necesito, si me sobra algo le doy para el Señor y ahí te voy a honrar y obedecer. Eso ya no es honra. Es un marido que dice: me voy a acostar con unas cuantas locas por ahí, si me queda algo de energía, poné unas velas que algo va a pasar. ¿Se entendió la metáfora? Entonces, cuando uno le da las primicias a Dios, es un paso de fe. Estamos diciendo: Dios, quiero darte a ti primero. Tú eres lo primero en todas las cosas de mi vida. Por eso la pregunta que se hace con mucha frecuencia, yo lo digo siempre, es: ¿tengo que diezmar de todo? Primero saco los gastos, diezmo de lo que me queda. No diezmen nada. Porque eso es lo mismo que decir: ¿qué es lo mínimo que puedo dar para que no me meta en problemas con Dios? ¿Con cuántas de mis cosas me puedo quedar sin que Dios me castigue? Quédate con todo, ratón, quédate con todo. No a ustedes, sino al ratón que está pensando eso. Sigue viviendo tu miserable vida y no intentes negociar con Dios. ¿Con cuánto de lo mío me puedo quedar? Dios hace así, te cierra el grifo de los pulmones y no te levantás más a trabajar, quedas en estado de coma. ¿Es así? O sea, no es que yo esto me lo gané con mi trabajo. Te vas a tener trabajo porque Dios te permite levantarte todas las mañanas. Entonces, esa es la honra a Dios. Te doy a ti primero.
Si piensas que puedes negociar o especular, yo digo siempre, mejor que de verdad, no des nada. Porque no sirve. No le sirve ni a la iglesia, ni a las misiones, ni a lo que enviaste, ni te sirve a ti. Es dinero mal habido. Cuando uno dice, de lo que me sobra, di. Es como presentarse, digo siempre, ante el Día de la Madre, ante la mamá y decirle, mami, ¿cuánta es la mínima cantidad de dinero? ¿Qué gift card mínimo te puedo dar sin romper nuestra relación madre-hijo? Hace años se me acercó alguien y me dijo, quiero pedirte que ores. Esto se me acerca mucho, pero recuerdo este en particular. Dice, quiero que ores porque estoy por cobrar una herencia que me están trabando los abogados de la otra parte. Si la cobro y si me ayudas a orar, prometo una buena cantidad de dinero para la iglesia. Me quería sobornar. Entonces yo le pregunto al coimero este. Coimero. Le digo, ¿vos repartís algo de tu dinero ahora? Digo, ¿ofrendás, diezmás para alguna causa, algún individuo, alguna fundación? ¿Ahora? Me dice, no, ahora gano el mínimo. ¿Y qué te hace pensar? ¿Que vas a ser generoso con una herencia? Si no sos generoso, sos ratón con un salario mínimo. ¿Qué te hace pensar? ¿Que la generosidad viene después con el dinero? La generosidad no viene con el dinero, ¿eh? Acordate que la plata no hace mala gente a nadie, la plata muestra lo que había en el corazón de la gente. Cuando sos pobre nadie te mira. Cuando uno se hace rico, la gente empieza a notar qué clase de corazón tenía. La plata solo muestra lo que había. La plata expone, no cambia a nadie, expone lo que había. El que fue miserable toda la vida va a ser un miserable con plata. El que fue dadivoso cuando no tenía nada va a ser un dadivoso con dinero. El dinero muestra lo que había. Esa es una de las ilusiones más grandes que tenemos con el dinero. Pensamos que la única razón por la cual no somos generosos es porque ahora estamos muy endeudados y no ganamos mucho. Y decimos, cuando gane más dinero, voy a empezar a dar. Y el problema es que no opera así. Es el huevo o la gallina. Uno está peleando quién fue primero. Y Dios dice, no, yo te dejé las reglas claras. Las señales siguen a los que creen. Los que creen no siguen las señales. Tú das y yo te bendigo. Te mojas los pies y yo te abro el mar rojo. Pero no te quedas de este lado negociando. Dame primero a ver si me vas a dar. Vos me das el primer cordero, confiando en que yo te voy a bendecir con otros 9. Hay un montón de encuestas recientes que dicen que las personas con los salarios más bajos son los que más dan para el Señor. Y me consta por esta iglesia. Acá han venido millonarios que se sientan ahí, no se sientan mal ustedes, pero se sientan justo ahí. Y a veces alguien me dice, está la millonaria fulana de tal, está el rico. No se les cae una moneda ni que lo des vuelta. Oh, qué lindo los hispanos. Seguro Dios habla español allá. Y se va, miserable. No se les cae una moneda. ¿Cómo es que River entonces se convirtió en los graneros de todo el mundo? ¿Querés saber cómo ya llevamos casi 2.500 casas amuebladas a nuevo? ¿Cómo enviamos millones de dólares de remesa a todo el mundo? Los que menos parece que tienen para dar, los que más trabajan, son los que siembran en River. Es gente que no es rica, pero es generosa y Dios la bendice. Alguien tiene que decir amén por eso. Mientras más tengas, más difícil te va a ser generoso. Porque uno más tiene y más sube el nivel de vida, más cosas para mantener. Te dan un aumento de salario y aumenta el nivel de vida y se traga toda posibilidad de ser generoso. Así que si no puedes ser generoso con lo mínimo, te aseguro que no vas a ser generoso cuando tengas dinero. Y Dios lo sabe, por eso no te bendice. Si no puedes ser generoso con lo que tienes ahora, nunca vas a ser generoso con más. Te lo firmo donde sea. La generosidad de alguien no es cuando ahora que tengo empiezo a dar. La generosidad es cuando no tienes y das. Por eso cantamos yo me rindo a Él. Pero cuando llega el momento no rendimos nada, ni el 10%. Me rindo a ti, pero mantente, Señor, alejado de mi dinero. Y hasta que no sometamos todo a Dios, incluyendo la finanza, nos estamos robando a nosotros mismos la posibilidad alucinante del cristianismo, que es vivir una vida sobrenatural. No podemos ser bendecidos hasta que no seamos de bendición. Y siempre digo lo mismo, si estás oyendo lo que Dios dice a través mío, es porque
al menos me estimas un poquito, porque podrías elegir cualquier otro predicador, congregarte en cualquier otro sitio, pero aquí estás. Si me estimas, supongo que me crees. No puedes estimar a alguien si no le crees o si piensas que ese tipo miente o está tratando de timarte. Entonces yo siempre pregunto y se lo digo a la gente del resto del mundo, ¿por qué crees que un simple muchacho venido del sur del mundo, sin estudios académicos, sin apoyo casi humano, pudo llegar a bendecir a tanta gente y ser tan bendecido? ¿De verdad es más fácil darle gloria al enemigo y decir, es un timador que vive de la gente, que pensar que soy próspero y bendecido porque me he dedicado a bendecir toda la vida? Lucas 11:15 relata que cuando veían a Jesús liberar a alguien, decía, echa a los demonios por Belcebú, en nombre del príncipe de los demonios. No podían darle la gloria a Dios, preferían creer que el poder se lo daba al diablo. Entonces los que siempre fueron tacaños, egoístas, con mente de rata cloacal, mira qué fino, ¿no? Y nunca conocieron las bendiciones de Dios, es casi lógico que cuando vean a alguien bendecido se lo asignen a Satanás. En el fondo piensan que si alguien es muy listo y muy pícaro, puede ser bendecido por el enemigo durante décadas y décadas. Ven a alguien bendecido y se hizo un pacto con Satanás. Ni se les cruza por la cabeza que podría ser Dios el que lo está bendiciendo, porque ellos nunca han dado. Y por eso siempre esperan que alguien les dé las cosas gratis, les dé un bastón blanco o se las dé baratas. Cuando ven a alguien bendecido, dice, es porque está haciendo las cosas mal. Así como en nuestros países de América Latina hay que explicar el éxito, a veces los que somos bendecidos tenemos que explicar el éxito. Y bueno, lo explico. Nadie ha dado tanto como yo, nadie. Y por eso la bendición viene, y resulta, ¿cómo no te lo voy a decir? Resulta. Por otra parte, no necesito mucho para vivir. Eso me hace rico inmediatamente. No necesito un yate, ni avión privado, ni todas esas cosas que se dijeron que yo tenía. Pasa que yo alimento los buitres de tanto en tanto porque me gusta. Me gusta que diga, ay, tiene avión privado. Gutiérrez, ¿estás por acá, Gutiérrez? O por ahí viene el otro servicio. No sé si... ¿Estás, José? Por ahí, ahí está Gutiérrez. Gutiérrez, a ver, para la cámara por ahí te busca, aunque estás... Ahí está Gutiérrez, mirá, salúdame el mariachi loco, ahí está Gutiérrez. Este hombre tiene taller mecánico y este hombre chiquitito, así como lo ven, está de pie, parece que está sentado, pero está de pie. Ahí está Vicky, su esposa. Este hombre colecciona autos. Colecciona autos. De los caros, más baratos. No sé cómo hace, pero colecciona autos. Y él trajo una vez, durante la pandemia, una Ferrari de él, acá enfrente. Pastor, ¿no quiere venir a subirse a la Ferrari? Se la regalo, me dice. Y bueno, ¿para qué quiero yo una Ferrari? Si yo voy de acá a casa, de la iglesia a casa, ¿para qué quiero una Ferrari? Pero le digo, déjame aunque sea dar una vuelta. Di una vuelta a Manzanilla y se lo di. Y una foto, porque es lo más cerca de una Ferrari que voy a estar y me saco así la foto. Antes que termine, fíjate ahí en el control se encuentra la foto mía con la Ferrari, que dio la vuelta al mundo. Y dio la vuelta al mundo. En Argentina fui el pastor de la Ferrari. No, el pastor del enano que tiene una Ferrari. Yo digo, es increíble. Pero a mí me gusta entonces alimentar. Otro día, no. Yo dejé que hablara. ¿Qué me importa decir? Cuando uno conoce su corazón, cuando uno conoce su motivación, deja que la gente hable. La frase que se le acuña siempre al Quijote de Cervantes, que no aparece nunca. Largan, Sancho, señal que cabalgamos. Todos dicen, como dijo el Quijote, nunca lo dijo. No está eso en todo el Quijote. Pero es una frase popular. Y el colectivo imaginario de todos es pensar que lo dijo el Quijote. No lo dijo nunca Cervantes en su célebre obra, pero sí hizo popular la frase, ladran Sancho, señal que cabalgamos. O sea, si hay perros ladrando es porque son los tacos de los caballos que hacen ruido, ¿no? Bien vale la frase. Entonces pienso que la gente habla cuando ve la bendición, pero yo quiero que sigamos siendo bendecidos. Yo quiero que sigamos siendo un ejemplo para el resto del mundo y que digan, Satanás los bendice porque ahí hay libertinaje, porque no, esta es una iglesia de gente imperfecta. Pero sembramos, la prioridad es el Señor. Vas a ver cómo te va a cambiar la vida cuando dices, ¿sabes qué es lo que tengo?
lo primero es para el Señor. El Señor se conmueve por la ofrenda de la viuda. Se conmueve cuando das lo mejor que tienes y nunca va a ser deudor tuyo, no te va a deber nada. Él no va a decir, me diste, ahora te dejo solo, ahora te aguantas. No, inmediatamente Él te empieza, cuando las motivaciones no es ver a Jesús como el genio de la lámpara, no es lo froto para que me dé, no es la raspadita, el bingo, el gordo de Navidad. Es creer que yo voy a honrar a Dios porque me da salud, porque me da vida. Ahí es cuando Dios te bendice. Y voy a terminar con esta historia que ya te la conté decenas de veces, pero la merita para culminar, te la voy a regalar. Hace un par de años fuimos a Uganda a visitar los orfanatos y las escuelas que sostiene River desde hace varios años. Vimos muchas casuchas, casas a los costados del camino. Una en particular estaba más maltrecha que las demás en la barriada. Y en realidad era una serie de sábanas que habían sido pegadas y levantadas con 6 o 7 palos tambaleantes. La familia que vivía ahí estaban cocinando algo, yo sé que te lo conté, sobre una olla llena de hollín sobre el fuego. La señora que cocinaba, luego me enteraría que era una madre sustituta, que cuida todos los huérfanos que puede o los que pueden venir a comer de su olla. Y ella trabajaba lavando ropa para una familia de más posibilidades económicas en Uganda, en la ciudad, que quedaba 2 horas de camino hacia su casa. Ella gana 50 centavos al día y con eso le cocina a unos 8, 10, hasta 12 niños por día. Y alguien que íbamos en el bus, preguntó qué estaban cocinando y el intérprete nos dijo, la señora dice que esta noche va a cenar galletas con lodo o galletas de lodo. Y yo pregunté, ¿qué son las galletas de lodo? Y el intérprete dice, galletas de lodo es literalmente lo que es mezcla de lodo con un poquito de aceite. Continuó explicando que aunque no tienen valor nutricional, les aplaca temporalmente los dolores provocados por el hambre. Y el corazón se me fue a los pies. Dije, ¿cómo es posible esto? Nuestros hijos pelean, se enojan, se enfadan cuando les obligamos a comerse los vegetales. Refunfuñan si tienen que repetir macaroni porque ya comieron hace 2 semanas. Y estos chiquitos desnutridos que se les hincha la panza así, se les hincha de barro. Comen barro con aceite. Y yo sí, cuando regresé de África, no solo regresé asombrado por la horrenda pobreza, sino que regresé convencido de que soy un hombre rico, a excepción de que pasé muchas décadas sin dinero, sin efectivo. Pero cuando me preguntan, ¿sos rico? Le digo, no, yo soy un millonario. No te atrevas a decir que soy rico, soy millonario. Y según el entorno de cada uno, dice, porque debe tener yate, debe tener muchas casas, debe tener... Pero yo que viví el entorno de África, sé que soy multimillonario. Por lo menos, hasta la fecha nunca comí lodo. Y me convencí que todos los que ahora pueden verme a través de un dispositivo móvil son ricos. Todos los que ahora me están viendo aquí y allá sin que les duela la panza de hambre, son ricos. Todos aquellos que están bajo un techo que no es de lona, sea casa propia, renten o estén de prestado, son ricos. Todos los que tienen un celular son millonarios. Todos los que tienen más de una ropa interior son ricos. Porque estos chiquititos me decían que duermen desnudos, para que durante la noche se les pueda secar la ropa que tienen. Tienen una sola ropa interior y con suerte 1 o 2 pantaloncitos. Todos los que hoy pudieron entender lo que dije y lo que estoy diciendo es por el simple hecho que hoy desayunaron. Y eso hace que el cerebro funcione de manera primaria. Entonces son ricos. Todos aquellos que hoy al culminar el mensaje irán corriendo a sus redes y decir, igual no comparto eso del diezmo, que es del Antiguo Testamento. Eres rico, además de miserable y ratón, pero eres rico. Si tienes comida en tu refrigerador, ropa en tu ropero y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Si además tienes dinero en el banco, porque significa que además tienes chequera. Y entonces te encuentras entre el 8% de los más ricos del mundo. Hay gente que en la vida va a tener una cuenta de banco. Si esta mañana te levantaste con más salud que enfermedad, eres más afortunado que millones de personas que no...